Desde el inicio del arte y la literatura se han producido obras que por una razón u otra han sido etiquetadas como peligrosas. En esta lista intentamos reunir 10 películas diversas de diferentes épocas y lugares desde los humildes comienzos del largometraje hasta el presente. Películas que han traído controversia, expulsión, tensión política, trauma mental e incluso lesiones a sus audiencias, censores, elenco y equipo. Si bien algunas de estas películas son obviamente repugnantes o difíciles de ver, algunas son un poco más sutiles y requieren algo de contexto para apreciar por completo por qué fueron consideradas peligrosas en el contexto de su producción y lanzamiento. Al igual que con cualquier lista de 10 películas, no hay duda de que esta lista no complacerá a todos. Por supuesto, hay otras películas peligrosas. El objetivo aquí es reunir una amplia sección transversal y una variedad de películas que se han considerado peligrosas por multitud de razones. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Irreversible es una película peligrosa, desde su cinematografía horriblemente pretenciosa hasta su trama peatonal. Esta película es difícil de ver en muchos niveles, algunos de ellos literalmente. La película puede causarle náuseas o dolor de cabeza al tratar de mantenerse al día con el movimiento continuo de la cámara que teje, se zambulle y rueda como una especie de abejorro trastornado en un viaje ácido, deteniéndose solo brevemente por la violencia realista arenosa que se destaca como bolas de perro. Además del trabajo de la cámara que desencadena mareos y el reflejo nauseoso, la violencia es realmente desagradable y muy realista. Además, esta película tiene una función a prueba de fallos para proteger al público desprevenido que de otra manera sería presa de su control mental insidioso. Roar, bautizada como la versión snuff de la familia suiza Robinson por su distribuidora. Si por peligroso se considera una lesión potencialmente mortal para los miembros del elenco y el equipo, Roar es literalmente la película más peligrosa de esta lista. Es difícil decir si la película puede considerarse peligrosa por alguna razón otra que la tenacidad e ineptitud combinadas de sus creadores. Lanzada en Europa en 1981, la película fue un fracaso financiero y solo recuperaron 2 millones de su presupuesto de 17 millones de dólares. Sin embargo, ahora es considerada por los estudiosos del cine como una de las películas más peligrosas de la historia. La película llegó a los cines al final del último milenio y aunque polarizada por la crítica, no estuvo a la altura de las expectativas financieras de los estudios. A pesar de estos contratiempos, no pasó mucho tiempo antes de que la película ganara tracción con el público y se ganara el título de culto. Llegando a ser conocida como una de las mejores películas de la década. A este respecto, se ha copiado e imitado implacablemente en películas y series desde entonces. Al denunciar el capitalismo y el materialismo simultáneamente, glorifica la violencia y la autodestrucción como si estas fueran las respuestas a los problemas de nuestra sociedad. Algunos podrían decir que estos son los hechos desagradables que nos llevan a un compromiso más auténtico con nuestras vidas y con la realidad. Independientemente de lo que piense de los mensajes y los temas complejos de Fight Club, es difícil descartar su habilidad técnica. No se equivoquen, Fight Club es una obra maestra. Se recomienda aplicar los sentidos críticos a cada nivel de su tapiz.
Una de las películas más controvertidas de su tiempo y quizás incluso de todos los tiempos, dominada por los estándares modernos, la película recibió una calificación X por parte del censor británico y sus detractores la calificaron de subversiva, a la vez que el presidente de The British Board of Film Classification la reconoció como un documento social importante de brillantez y calidad sobresalientes. En primer lugar, en 1973, la violación de una niña holandesa involucró a un perpetrador que se destacó por tararear cantando bajo la lluvia durante el asalto, imitando a Alex de la película, y en segundo lugar, un joven cometió otro asalto con un bombín, overol blanco y botas de combate, vestido como Alex de la película. Hasta el día de hoy ha habido una letanía en curso de crímenes que fueron directamente inspirados, atribuidos o comparados con la naranja mecánica. Una película especialmente peligrosa. Más especialmente si usted es un dictador, una potencia colonial o cualquier tipo de oligarca que busca imponer el gobierno sobre una nación o cultura mientras hace alarde de su riqueza y poder. Ganando el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 1966, la Batalla de Argel es una visión esencial para cualquiera que desee educarse sobre las guerrillas y las tácticas revolucionarias. Debido a esto y la representación de Francia en la película como un poder colonial opresivo y criminal, la película fue prohibida en ese país durante 5 años y finalmente se estrenó en 1971. George Griffith, aclamado como el abuelo del cine narrativo moderno, fue uno de los primeros en sintetizar lo que sigue siendo hasta el día de hoy la base del lenguaje cinematográfico. Sin duda fue el primero en producir un largometraje en los Estados Unidos y fue un precursor del genio del cineasta soviético Sergei Eisenstein. En resumen, Griffith nos dio la gramática básica del cine. Por otro lado, ha sido acusado de racismo e intolerancia y descrito como la más vil de las personalidades. Como era de esperar desde su lanzamiento en 1915, varias organizaciones e individuos, incluida la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, han hecho campaña para prohibir o suprimir la película con éxito limitado. Finalmente se prohibió en algunos países, pero a pesar de esto, Birth of a Nation se convirtió en la película comercial más exitosa de su tiempo. Hoy es ampliamente reconocida por lo que es. Por un lado, una obra maestra del cine, mientras que por otro, propaganda intolerante y racista. Producida en Francia por una productora alemana, Continental Films, cerca del comienzo de la ocupación alemana de Francia, The Raven, como se le llama en inglés, es un drama de misterio bastante inocuo que fue prohibido y suprimido hasta 1947 por la prensa comunista por supuestamente vilipendiar a los franceses. La conclusión de la película se basa en que el personaje principal aprende que el mundo no es tan rígido y blanco y negro como había creído y comienza a comprender su situación en tonos de gris. Esta perspectiva que lo correcto y lo incorrecto radican en una escala móvil y que la naturaleza y el comportamiento humano se manifiestan a partir de variables complejas que no pueden ser simplemente explicadas por las polaridades, también puede haber sido un factor en la desgracia del director. Parece que el tiempo de guerra es un momento peligroso para considerar la filosofía moral y la ética subjetiva. ¿Quién lo diría? Cuando se considera la noción de películas peligrosas, es difícil pasar por alto la película de propaganda nazi Triumph of the Will, que documenta el rally de Nuremberg y el Congreso nazi de 1934 como una de las más peligrosas de todas. Escrita y dirigida en gran parte por Leni Riefenstahl,
Este espectáculo épico de ingeniería social es un trabajo seminal e innovador de propaganda estatal que nunca antes se había visto en películas. De todos los crímenes de guerra cometidos en la historia, los de la Alemania nazi siguen siendo probablemente los más infames. Uno solo puede esperar que se hayan aprendido las lecciones para armarse contra tal ingeniería social sin sentido. Uno puede revisar y comprender las técnicas y dispositivos de tales campañas insidiosas de programación social, analizándolas y descifrándolas para que los intentos futuros puedan resistirse efectivamente, haciendo que esta forma de control no tenga dientes frente al pensamiento crítico educado. A Serbian Film es una obra maestra de violencia extrema, necrofilia, pedofilia y violación. Más famosa por su retrato impactante y realista de la violación de un bebé recién nacido, nunca hubo una visión tan aborrecible capturada en películas con tan altos valores de producción. Si hay algo positivo que se puede decir fácilmente de la película, ya sea que lo veas como una basura de alto arte o de explotación, lo que hace es poner en perspectiva la violencia normalizada y cubierta de azúcar de la tarifa estándar de Hollywood, y nos hace reconsiderar nuestras propias actitudes para filtrar la violencia a medida que nos damos cuenta de lo absurdo y sin sentido que se ha vuelto. En el cine serbio es al menos tan realista como puede ser y hay consecuencias. Quizás no sean las consecuencias que nos gustaría o esperaríamos, pero las consecuencias están ahí. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Dale like. Caníbal Holocausto es una de las películas más peligrosas y difíciles jamás realizadas, siendo difícil de ver y difícil de producir por su presupuesto extremadamente bajo. Esta película fue filmada en la cuenca del Amazonas, presenta la muerte y mutilaciones reales de varios animales en pantalla, así como algunas representaciones impactantes de violación y muerte que fueron tan realistas y horrorosas que se presentaron acusaciones de asesinato contra el director, que se vio obligado a defender la película en un tribunal de justicia. Estar prohibida durante muchos años en muchos países y haber estado rodeada de demandas judiciales y controversias, desde la crueldad hacia los animales hasta las acusaciones de ser una película real. Esta película es peligrosa por el trauma que probablemente producirá en un público desprevenido y por el peligroso precedente que establece en el cine con sus estándares morales y la crueldad animal.